Pues recibo ya en escritorio local a Félix Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar otra vez. Me cuesta habituarme todavía a esta mesa, pero bueno, mes a mes nos vamos viendo y yo rápidamente entro en faena hablando de movilidad, un tema que gusta al otro lado de la pantalla y que es, yo creo que muy interesante. Y siempre ponemos sobre la mesa, yo creo que temas que están en la conversación de muchas personas. Es muy difícil a veces no estar en un supermercado. Yo pongo ejemplos muy del día a día. Muy de calle, en claro. la cola del supermercado y que no se escuche algún tema que dices, esto es movilidad, ¿no? Y hoy vamos a hablar de varios. Vamos a hablar de muchos temas, pero yo voy a empezar, ya que la actualidad me manda, por una valoración, si se puede, sé que es muy reciente porque se presentó este martes, el nuevo acceso, vamos a decir, o senda, para unir peatonalmente el barrio de Cortes con Burgos. ¿Qué decir esto? Sí, estamos en el año 2023, ya quiere decir que todavía hay barrios a los que no se podía llegar andando, bueno, se podía llegar andando jugándose la vida, pero no había una acera, no había un acceso seguro, llama la atención. Por fin parece que se ha presentado uno que podría ser una realidad el año que viene o el siguiente. Sé que es pronto, sé que me vas a decir, tenemos todavía que estudiarlo, pero una primera valoración que pudiéramos hacer sobre esa obra. Bueno, se me ocurren varias cosas. Primero, que es una demanda del barrio de Cortes histórica, ¿no? Segunda, todos los barrios necesitan y deben estar conectados peatonalmente de forma adecuada con la trama urbana de la ciudad. Y esto es una cosa que hemos dicho desde el primer minuto, fijarnos en todos los barrios y conectar todos los barrios de manera apropiada, pues con lo que digo, con el propio núcleo fuerte, digamos, de Burgos, que en todo caso estamos atendiendo a las necesidades del municipio. Por tanto, bienvenida sea una actuación en este sentido, como lo que tendría que ser a corto plazo Villa Toro, u otros barrios que ahora mismo no contemplamos, pero que están ahí un poco separados de la trama urbana y que es conveniente que estén conectados. En primer lugar, hay que unirlo. En segundo, habrá que habilitar una serie de medidas. En este caso, por ejemplo, no se contemplan, pero hemos hablado algunas veces de bancos, de la necesidad del banco para hacer accesible una zona. Esto puede parecer muy tonto si uno no lo explica, pero si uno tiene algún tipo de problema de movilidad o el día lo pide, uno no se arriesga, en este caso hablamos de 2 kilómetros, no se arriesga a andar 2 kilómetros si no sabe que a lo mejor cada kilómetro o cada medio kilómetro puede pararse un poco. Es muy importante diferenciar o tener muy claro, no sé si lo contemplan los proyectos finales, la idea de que no debemos atender a una movilidad ociosa, es decir, aquel vecino de Cortes que quiere seguir paseando por Fuentes Blancas y decide ir por esa senda. No, lo que se trata es de dar funcionalidad a los barrios a través de la movilidad peatonal, ¿no? Y en esa tesitura o en ese escenario, tanto la ociosa pero también la cotidiana han de ser atendidas con elementos, como bien dices, ¿no? Entonces, por tanto, estos proyectos estarán o serán mucho mejores, tendrán mayor calidad en el momento que también contemplen mobiliario y elementos que les son útiles, iluminación, lógicamente. ¿Quién se arriesga, ¿no? Salir ahora en invierno, que anochece rápido, a ver si me va a dar tiempo a volver, ¿no? No vaya a ser que solo tiremos con la luz existente de la calzada actual, ¿no? Me imagino que no, que contemplarán también tratar estos temas, ¿no? La iluminación, el mobiliario, y poco a poco ir dignificando un poquito la movilidad peatonal y hacer más atractiva la conexión a pie, y posible la conexión a pie, más que atractiva, posible, los barrios con la trama urbana, como digo. Bueno, como hay todavía margen para que lo estudiéis. Lo que sí quiero decir, Óscar, es que nos hemos enterado como vosotros hoy, pero nosotros a través de vosotros. Es decir, siempre está ahí esa dicotomía de quién se tiene que enterar antes, ¿no? Pero bueno, y luego la otra cuestión. La otra cuestión es que para nosotros esto es movilidad, pero nace de urbanismo. Bienvenido sea, pero vamos a intentar hablar con las planificaciones de movilidad en el conjunto del municipio para ver si las soluciones son las más apropiadas finalmente. O sea, está bien atender a esa demanda, está muy bien darle salida o pronta salida, ya veremos a ver cuánto tarda, y tener una idea de solución,
pero también que cuadre y case con las perspectivas de movilidad general sostenible. Hablas así sin querer del Consejo de Movilidad, así como sin... Bueno, en el Consejo de Movilidad seguro que este problema en algún momento de las 2 sesiones que tuvimos salió, pero... Antaño, ¿no? Hay que hablar antiguamente, cuando pero efectivamente, y no solo hablo del Consejo de Movilidad, que es donde hablan las partes interesadas, ¿no? Donde se debaten estas historias, sino... bueno, pues de que de nuestro empeño en que los dos grandes áreas hablen y sobre todo movilidad mande sobre urbanismo siempre. No es mandar, es que sea prioritario las directrices de movilidad, porque eso es lo que va a transformar urbanísticamente la ciudad. En breve también se va a anunciar, has hablado de la de Villatoro y este martes nos decía el concejal que en breve iban a anunciar una solución, no sé si similar, pero vamos, en cualquier caso, para que exista esa unión. A lo mejor de aquí a un mes podemos hablar con detalle de los dos, ¿no? Y poner sobre la mesa si se ha atendido a todo lo que los colectivos demandáis, a lo que el propio plan de movilidad, que lo tenemos ahí, pero que de vez en cuando convendría echarle un ojo, por lo menos para que haya una coherencia, ¿no? Entre lo que dice el plan. Hay otro aspecto fundamental, que en la práctica no son distancias tales como para que se disuada la movilidad a pie. Por tanto, lo que falta es la infraestructura. Y yo conozco casos del barrio de Villatoro, concretamente, de vecinos que se han ido, estaban viviendo en Villatoro y se han ido a otras zonas por el simple hecho de que o el servicio de autobuses no era el más idóneo por frecuencias o porque no podían desplazarse a pie a determinadas partes de la ciudad. Y esto es verídico, ¿eh? Entonces, no es baladí. Depender de un vehículo tuyo, si económicamente no es fácil. Luego, bueno, estas zonas al final tienes que tener 2 coches casi seguro en una misma, claro, en una misma residencia. Y la gran dependencia que existe, que este es otro tema, ¿no? Que al final también son barrios que no tienen o todos los equipamientos deseados o todos los servicios deseados, y hay una gran dependencia, por tanto se producen muchos viajes del barrio al núcleo para satisfacer esas necesidades. Bueno, basta con ir a Cortes o ir a Villatoro o en esa misma carretera y ver que sí, que hay personas que van por el andén, por como pueden, jugándose la vida, es decir, que se hace, que es un recorrido porque factible. Además siempre hay casos en los que a pesar de todo no hay coche en la unidad familiar, claro. O solo hay uno y uno se mueve el padre o la madre para... Y a veces los coches se rompen también. Y a veces los coches se abrían. Y vuelvo a lo mismo, no es distancia como para disuadir de conectar y de satisfacer alguna necesidad. Bueno, luego vamos a hablar de otros puntos. Ya sabéis que Andando Burgos recorre la ciudad y va recogiendo puntos mejorables desde el punto de vista de accesibilidad, de movilidad de nuestra urbe, pero cada día nos toca un tema, ¿no? Y hoy no sé si nos vas a hacer sentir un poco culpables. Depende. A lo mejor sí, no lo sé. Eso era para sentirse así, porque vamos a hablar de los transportes, de estos servicios de mensajería, del transporte de mercancías, de todos esos camiones o furgonetas que pueblan nuestra ciudad, con sus cargas y descargas los tenemos más o menos identificados, pero evidentemente tenemos mucho que ver los ciudadanos de a pie, por supuesto las empresas tienen que reponer su stock, pero claro, uno hace su vida, dice, pues mira, qué bien, por internet puedo comprar, o qué mal a estas horas no hay quien pase por la Encalvo, que está hasta arriba de camiones, pero esto tiene un impacto en toda la ciudad y una parte importante nosotros tenemos algo que hacer o que decir. Fíjate, normalmente nos fijamos, o nuestro mensaje, ¿no? Desde asociaciones como la nuestra, en la necesidad de fomentar la movilidad sostenible, y esto es fomentar la movilidad activa, a pie, en bicicleta, en transporte público. Estamos diciendo, usted persona, desplácese a pie, en bicicleta, en transporte público, ¿no? Y utilice de manera racional el coche. Bien, pero no suele ser un mensaje que, digamos, aunque está implícito en nuestros fines, concretamente, pero no suele ser un mensaje muy conocido el de, ojito con el desplazamiento de las mercancías en la ciudad, porque representan un porcentaje bastante elevado de los movimientos que se dan en la ciudad. Por tanto, claro, ¿y cuál es la cuestión? Es que nosotros comemos pan, bebemos leche, compramos fruta, etcétera, ¿no? Compramos verdura, compramos galletas, es decir, todos esos productos están en la estantería porque ha habido alguien que los ha desplazado. Y todos los días están llenas las estanterías, ¿no? O los bares, ¿no? Entonces,
Evidentemente, has dicho una cosa en la introducción, que es que efectivamente todo tiene que ver con la forma de consumir. Eso, por supuesto, que vaya por delante, ¿no? Porque si no consumiéramos cerveza, pues no habría camiones que repartieran barriles, ¿no? O consumiéramos en menor cantidad y consumiéramos otro tipo de bebida, etcétera, ¿no? Pero la cuestión aquí que hay que entender es hacer la diferenciación entre bueno, pues ese reparto de mercancías, vamos a llamarle convencional, tradicional, ¿no? Es decir, las tiendas se abastecen, la frutería, la carnicería, la pescadería, la panadería, en fin, ¿no? En tiendas pequeñas o los propios supermercados o las grandes superficies, todas se abastecen, ¿no? Entonces, lo que estaba ocurriendo en los últimos años es que nos estábamos dando cuenta de que ese reparto era ineficiente, ¿no? Que tenemos que darle salida de otra forma, ¿no? Porque se generan unas tensiones en determinadas partes de la ciudad. O últimamente, fíjate qué curioso, en los últimos años circunvalamos la ciudad, sacamos a los vehículos pesados de la ciudad y, sin embargo, determinados centros comerciales, de superficies comerciales, que trabajan de una forma determinada, están moviendo camiones por la trama urbana. Sí, es cierto que a unas horas pues más bien tempranas o nocturnas y con vehículos cada vez más silenciosos, pero son camiones muy grandes. Entonces, esto está produciendo un impacto que de nuevo tiene que ver con la forma de consumir. Hablamos, Félix, perdona que te interrumpa, porque estábamos viendo imágenes del centro peatonal, pero esto no es referente al centro peatonal, no es referente al conjunto de la ciudad. En el centro se produce de una forma. Efectivamente. Pero... De hecho, quería diferenciar precisamente lo que está ocurriendo en este sentido, el desplazamiento que supone o el llenar determinados centros que todos conocemos, ¿no? Que se ubican muy próximos a determinadas vías de alta capacidad, y luego las presiones específicas que se producen por el abastecimiento en lo que conocemos, ¿no? En los bares, en los restaurantes, etcétera. Es decir, diferenciar lo que comemos o lo que consumimos que proviene de los supermercados o de las grandes superficies o de las tiendas, de lo que comemos en los bares o los restaurantes, que esos tienen su propia cadena de suministro y su propia forma de trabajar. El caso es que también generan una tensión, ¿no? O sea, yo voy más allá de que si es un horario, el horario es discutible, no es discutible, o que si es zona peatonal o no. Es decir, vamos al cuestionamiento de lo que supone el movimiento de mercancías. Y luego, claro, por ejemplo, imaginemos qué supone el abastecimiento o el llenado de estas máquinas expendedoras que está en multitud de edificios, ¿no? De equipamientos públicos que tienen pues, lo que sea, el producto que sea, ¿no? y que echamos una moneda o hoy en día una tarjetita electrónica, electromagnética, y nos da un producto. Bueno, pues hay que llenarlas y hay que repararlas. Entonces esto supone un trasiego por toda la ciudad, de multitud de furgonetas, etcétera. Bueno, eso lo podemos extrapolar a la lavadora de casa que se nos rompe. O... Bueno, sí, pero bueno, la lavadora de casa sí, no es demanda constante, esto es una demanda diaria. No estoy cuestionando, aquí no entramos nosotros vamos al hecho de movilidad, al impacto en la movilidad de las cosas, ¿no? Y es pertinente decir que tiene un impacto muy grande y que hay que reconducirlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lejos de reconducirlo, todo esto, no solo lo de las máquinas, sí, sino todo lo que he estado hablando, lejos de solucionarlo con una distribución pues un tanto más adecuada de los centros logísticos de reparto, ¿no? o de venir de los grandes almacenes a determinados puntos concretos de la ciudad y de ahí de una distribución que puede ser en cargo bike, por ejemplo, en bicicleta. Te interrumpo mínimamente porque cuando se peatonalizó el centro de la ciudad, hace 4 legislaturas, una cosa así, se puso sobre la mesa el término centro de distribución de mercancías. Una promesa que se lanzó, que se quería hacer, que si por la Plaza España, que si sí, que si no, al final eso se debió guardar en un cajón. ¿Cuál era el plan? Pues lógicamente un gran centro logístico que distribuyera, en este caso hablamos de zona peatonal, para que el impacto sobre el peatón, aquí no era un impacto digamos de la huella de carbono ni nada de este tipo, pues fuera el menor posible. El problema con el que se encontraron fue que claro, es que no es lo mismo tener una joyería que carne fresca y que hay que tener una herramienta. Pero claro, yo pienso que uno cuando lo plantea ya sabe eso, ¿no? No se encuentra cuando se sienta un día a programarlo. En cualquier caso, eso se habló, se explicó, se lanzó como una idea,
Se aparcó, no, ya sí eso para el año que viene, ya sí eso para la próxima legislatura, ya sí eso ya... Bueno, y sin embargo el propio plan de movilidad urbana sostenible también contemplaba esto como idea, pero es que hay que plasmarlo. Hay que plasmarlo porque todos los días tenemos una presión muy importante en determinados puntos. Ojo, no solo el centro, determinadas zonas de gamonal, de carga y descarga. Igual hay que repensar todas las zonas de carga y descarga, ubicarlas mejor, darles más prioridad en algunos puntos que al estacionamiento del vehículo privado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que hacer multitud de cosas, pero son soluciones que no solo que están pensadas, sino que hay que plasmarlas. Pero volviendo a lo de antes, no solo hay que repensar esta logística, que es evidente que hay que hacerlo por el impacto que tiene en movilidad y en emisiones, lejos de solucionarla, entró en juego la movilidad online, o sea, la compra online. Aquí es donde yo decía que nos va a hacer sentido. Claro. No, bueno, vamos a pensar. Si yo compro, yo ahora estoy en casa tranquilamente, ahora que es invierno, anochece antes, resulta que me cuesta salir de casa, me pido una hamburguesa. Bueno, pues eso como alimento. Pero hay otra cuestión, y me lo trae un chaval en bici, o en moto, o en patinete, de lo que vamos a hablar también. Pero vamos a suponer que a mí me gusta un tipo de bolígrafo, que lo he visto en los anuncios preferentes míos. Y ese bolígrafo, que no es urgente, pero le compro, porque me va a costar 5 céntimos y me lo van a traer mañana a la puerta de casa. Pero es que mañana, cuando viene la furgoneta, con pequeña paquetería, por cierto, y a veces no está llena, timbran y no estoy en casa. Con lo cual, se va el producto. Hay sistemas ya, que hay armarios donde dejan pero todavía no está muy logrado esto, ¿no? A nivel general. Lo suyo es que vuelve por la tarde porque tiene que hacer otro movimiento en la zona, etcétera. Es decir, que el producto puede hacer 3 o 4 movimientos porque realmente la furgoneta vuelve. Pero es que encima yo igual compro unos zapatos, no me gustan, los devuelvo, me los han traído. Se va el repartidor, vuelve a por el producto o lo tengo que mandar yo de otra manera, con lo cual está viajando 4 veces el mismo producto o más veces. Tal es así que productos devueltos, ya hay plataformas que luego hacen lotes y lo venden por 4 duros porque no les compensa hacer tanto viaje. Entre ellos, además, con los envíos gratuitos también hemos generado la posibilidad de comprar hoy un bolígrafo, mañana otro, pasado otro. Entonces, donde te puedes sentir culpable es en qué estás consumiendo y con qué urgencia. Pero en términos de movilidad está generando una movilidad bestial, porque además ya no vamos a hablar del tipo de contratos, etcétera, que va asociado, ¿no? Y cuántos elementos hay en la cadena, ¿no? Sí. de suministro. Sí, el modelo en todo su conjunto, el impacto económico en el comercio local. Entonces. Eso es. Entonces, pues estamos, ya te digo, habría que darle una vuelta porque el impacto de las mercancías es muy fuerte y el impacto de la compra online muy fuerte. Y luego, asociado a la compra online de alimentos, o de cosas que comemos, más bien, de ocioso, pues esto supone, por ejemplo, que haya circulación de vehículos por donde tú no puedes circular. Me refiero a las aceras, sí, o a los espacios peatonales. ¿Por qué? Porque estás trabajando. Hasta la puerta de casa. Porque estás trabajando. ¿Y si todos los restaurantes y todos los bares de la ciudad se ponen ahora con una flota? ¿Hemos pensado en eso? Bueno, de hecho, eso es lo que vamos. Bueno, y si vamos a eso, entonces los espacios peatonales habrá que llamar espacios en los que usted puede ir andando si le dejan. Fíjate, te cuento como anécdota, cuando yo empecé a circular en moto, que me daba mucho miedo, ¡ay, qué cosas! Recuerdo que tenemos un chaval aquí que había trabajado en una pizzería en moto y te dice, al principio da mucho miedo, a mí me pasaba, pero ahora me subo hasta el portal casi con la moto. O sea, quiero decir, no ya bicicletas, patinetes, es que lo estamos viendo desde hace mucho más tiempo. Bueno, o vehículos eléctricos de servicios, me voy a otro tema, de servicios de limpieza o de jardinería, porque son eléctricos
y te meten por la acera un vehículo de 2,5 metros de largo, de 3, ¿no? O sea, que no es una bicicleta, no es... Volviendo a esta forma de movilidad que estamos, hay una parte que es muy difícil de cambiar, ¿no? Que sería pues el consumo en empresas, lógicamente, porque claro, no queremos que las empresas cierren, entonces pues, tenemos que seguir. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay que analizar la movilidad, claro, que genera hay una parte de ese análisis que depende, entiendo, de las administraciones públicas para ordenar, como se está haciendo, por cierto, en el centro, que hay unos horarios, que hay una regulación pensada para que el espacio de convivencia, en este caso no tanto por la huella, como digo, sino por la convivencia, pues esté ordenado. Pero claro, por un lado habría que repensar, como dices, ¿no? Esas zonas de carga y descarga, los horarios, el plan de movilidad habla incluso... El estocaje también, el almacenamiento de stock, pues también igual hay que darle una vuelta y también igual hay que seguir formando a quienes compran. Claro, yo voy a ir a esa parte. El plan de movilidad habla de que incluso buscar alternativas para cargas de madrugada o algunas cuestiones de estas, pero la otra parte, la que estamos viendo incrementarse de manera exponencial, es la de nuestra, la de los pedidos online, sea bien de comida, sea de productos, y ahí cómo lo hacemos, mediante concienciación, mediante también algún tipo de, no sé, elemento disuasorio, que sea más barato si uno va a buscarlo a la empresa que si se lo llevan a casa. ¿Cuál sería Yo te digo el problema, Óscar. La solución, evidentemente, si nos abstraemos de la movilidad, tiene todo que ver con la forma de consumir. Entonces, tú te tienes que replantear si es tan necesario que mañana tengas un bolígrafo en la puerta de tu casa. Es una cuestión de concienciación. Bueno, claro. Has empezado diciéndolo, yo creo que, fíjate, estoy cayendo ahora, ¿no? Has empezado diciendo, estamos muy concienciados sobre cómo nos tenemos que mover nosotros. A lo mejor es dar el paso siguiente, ¿no? Sí, pero había un reportaje, o sea, un cortometraje, me hizo mucha gracia en su momento, no recuerdo muy bien, pero era este personaje que iba en bicicleta repartiendo y se iba quejando de que me acaban de llamar, voy con prisa, no sé qué, no sé cuánto, y termina yéndose a su casa y pidiendo a un repartidor que le trajera una pizza, ¿no? Entonces este es el absurdo, ¿no? Pero que, claro, ¿por qué pedimos una...? Yo no voy a decir que no pidamos una pizza ni que yo no la haya pedido en mi vida, ¿no? A ver si, pero es que hay un crecimiento grande respecto a la situación anterior, que sabíamos quién repartía la pizza y quién repartía la hamburguesa. Ahora todo el mundo reparte cosas. Y a todas horas. Y a todas horas. Y tú te vas a Madrid y hay flotas de vehículos por todas las calles, aparcadas por cualquier lado. Entonces, estas situaciones, sabiendo que esto va en exponencial, hay que poner, de alguna manera, bueno, pues hay que empezar a regularlo, y si a la ordenanza de movilidad hay que darle una vuelta, pues se le da. Hombre, para mí, no está bien que por el espolón o por los arcos del ayuntamiento, los soportales del ayuntamiento, crucen bicicletas, sean lo que sea. No me vale la excusa de que están trabajando, son vehículos, y algunas van muy rápido, y otros sí que es cierto que se bajan, hay que decirlo también. Pero, por cierto, el paseo lateral del espolón de Marcelino Santa María es peatonal y pueden pasar bicicletas. Hablamos, perdona, del que está pegado al río, el que está pegado, ¿no? Ese no es el pasaje Perabat. Perabat, pero luego no sé si pierde el nombre, pero vamos, sí, efectivamente, la parte alta del espolón. Eso es peatonal y tiene la plaquita de que pueden pasar bicicletas y el trenecito turístico. Pero es peatonal. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió pintar en el suelo algo. Y cuando pintas algo, la bicicleta se siente con todas las preferencias. Por cierto, lo que manda es la vertical, ¿vale? Entonces, lo digo a colación de la reparto de mercancías, ¿no? Lo mismo que el espacio que queda entre el murete del río y los árboles del Paseo La Audiencia, etcétera, ¿no? A continuación del espolón. Eso no es un trocito donde tú puedas circular con la bicicleta. Eso es peatonal igualmente. Ha quedado claro, ¿no? Va recogiendo ya alguna de las... saltamos de un tema a otro, pero porque lo hemos dicho muchas veces, la movilidad es tan transversal que es imposible quedarse solo en un hueco. Pero termino ligándolo. El impacto de las mercancías es más grande y grave, puede llegar a ser grave de lo que creemos. Entonces hay que diferenciar entre la convencional, que es el reparto de los elementos que necesitamos, básicos,
incluyendo bares y restaurantes, ¿no? Bueno, no es que sea básico, pero bueno, es social. Y el impacto de lo online. Y al online hay que darle una vuelta porque también está detrás cómo envasamos, la paquetería, etcétera, ¿no? Y evidentemente las emisiones en movimiento de esos vehículos. Pero a todo hay que darle una vuelta y lo antes posible. Se nos está yendo un poco la cabeza porque hemos vivido, y esto en redes sociales ahora mismo es fácil tomar el pulso a muchas sensaciones, ¿no? Momentos en los que ha habido pues tormentas, nevadas, etcétera, y la gente estaba enfadada porque su hamburguesa no llegaba, porque dices, hombre, es que hay personas que tienen que llevar esa hamburguesa que también sufren. No, porque yo lo he pedido y tiene que llegar porque esto es una vergüenza, ¿no? Entonces se nos está yendo un poco la cabeza. Yo no quiero que te marches porque sé que hay un montón de temas, desde Andando Burgos vais tocando, y hay uno de ellos que me habías comentado al principio antes de la entrevista, que no quiero que se nos escape, en referencia a los cruces, porque todavía seguís detectando que ese itinerario que debiera pensar en el peatón está pensado más en el coche, ¿no? En algunos cruces, vamos a ver algún ejemplo si te parece, perfecto. Que nos lo evidencia, ¿no? En este caso nos vamos a la zona de San Pedro de Cardeña. Podría ser cualquier otra calle porque hay muchas. Efectivamente, hemos elegido pero ya habíamos hablado, por ejemplo, de un caso similar en San Pedro de San Felices. Y el caso es que cuando tenemos un cruce de dos calles, en este caso la de San Pedro de Cardeña con esta de Diego Luis San Vítores, que no sé si pierde el nombre luego, ¿no? Parece que Gloria Fuerte está luego. Pues evidentemente se soluciona con 3 cruces peatonales, ¿no? Lo ve la gente al norte, al oeste y al sur. Bueno, pues lo que demandamos es tan sencillo como que este tipo de cruces de calles locales se finiquiten con un 4.º cruce peatonal. ¿Por qué? Porque es evidente que las personas que viven a este lado, que no se ve en la imagen, pues van por esa acera y para continuar por la propia acera debieran hacer un zigzag, ¿no? Sí, pero ¿cuánta gente hace eso? Mucha. No, me refiero, el zigzag no le hace nadie, siguen recto. Bueno, ¿por qué? Porque claro. es evidente, les llamaríamos imprudentes, etcétera, ¿no? Pero es evidente que ahí falta un cruce peatonal. Y esto tiene que ver, pues, con los itinerarios naturales o con los itinerarios, ¿veis? Ahí estás en una fotografía, se ve un poquito mejor. Y bueno, la flechita amarilla probablemente podría estar más a la derecha, un poquito más, atendiendo a la linealidad de las aceras. Como está, porque me he dado cuenta, si podemos volver, compañeros, a la parte de atrás, aunque creo que responde más al stop que otra cosa, el paso de cebra en Luis San Vítores está muy alineado con la acera, sin embargo el otro está mucho más retranqueado. Sí, porque bueno, esto tiene que ver pues que el que va a hacer el stop, pues que... Sí, pero en ese caso, pero el de justo el otro... No, pero que no lo justifico, que está pensado desde la óptica del coche. Estamos hablando de calles de uso residencial y local, ¿no? Entonces yo creo que es pertinente meter un cuarto cruce peatonal en este y en tantos otros, ¿no? Es decir, toda la trama urbana que está interna en los barrios y que no son vías principales, debiera estar configurada de esa manera. Es más, si me apuras, esto debiera ser acera continua por lo menos en el sentido, en uno de los dos sentidos. Es ir resolviendo esos problemas que seguimos detectando. Este es un ejemplo, pero insistimos que hay muchas esquinas de Burgos, muchos cruces que todavía necesitan que se les meta mano. Para eso también ese Consejo de Movilidad del que hablábamos, que de vez en cuando que se reúne y se detecten estas cosas que las hemos dicho muchas veces, pero que es que si siguen estando así hay que seguir todavía insistiendo. Pero ya no solo es una cuestión del Consejo, es una cuestión de criterio técnico. Y el imperante es el de tráfico. Y esto es lo que hay que cambiar, a pensar hacia la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible es dar prioridad a la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público. A partir de ahí redibujas. El único criterio que tiene esto es que si ponemos un paso de cebra más, es que estamos ralentizando la circulación, es que entonces te paras en 3 puntos y estas cositas, ¿no? Bueno, pues sí, pero realmente la afección es mínima. Hombre, sobre todo porque... No estamos hablando ni de la avenida Cantabria, yo veo muchas personas, yo mismo lo haría, pasaríamos por donde no toca porque no vas a dar la vuelta entera al cruce. Y te hablaba de que hay cosas que, aunque ya las hemos contado, de vez en cuando conviene subrayarlas. Este es un ejemplo, el otro, los famosos contenedores que ya estáis empezando a detectar, ya se están implantando meses después por varias zonas de la ciudad. Hablamos de los contenedores accesibles, ¿no? Esos que tienen esa ventanita, y además en este caso, en esta fotografía, es accesible de verdad, porque si uno se acerca por la acera, gracias a que está suplementado dentro de esa losa,
pues el contenedor está al lado, justo de donde pudiera acceder cualquier persona con una silla de ruedas, con una muleta o con lo que corresponda, que bienvenido sea, supongo. Pues efectivamente, es una cuestión más de accesibilidad universal que tiene que ver con la posibilidad de que una persona que se acerca en silla de ruedas, a través de esa trampilla, pueda depositar la basura. Evidentemente, el llenado, pues hay que seguir repensándole, ¿no? Porque podría estar compartimentado quizás internamente, pero el tema es que se da una posible solución, o se da autonomía, más bien, que es de lo que se trata. Al final, cuando estamos hablando de accesibilidad universal, es de dar autonomía a aquellas personas que tienen movilidad reducida, o incluso niños. Incluso niños. Es que ya no es una cuestión solo de accesibilidad, sino del niño que no alcanza, ¿no? Y hablando de niños, lo quiero relacionar, antes de que se me olvide, una demanda de mi propio hijo, que siempre habla de que en los pasos de peatones, aunque él está esperando, como ven a un niño, no paran, ¿no? Y esto... Pues, es curioso porque a mí me ocurre al revés. O sea, un adulto, o sea, paras en todos los casos, pero un adulto te da unas garantías de que no se va a echar a correr, pero un niño... El niño está quieto. Te da como quieto, más respeto por si acaso. Aparte de más respeto por si acaso, realmente se queda quieto. O sea, de determinada edad, ¿no? No estás hablando de 3 años. Se queda quieto porque sabe, y le han dicho que se pare, ¿no? Entonces, lo triste es que se para y lo que no paran son los coches. Y yo lo he observado. Digo, a partir de esta queja de mi hijo, digo, voy a observar a ver qué es lo que ocurre con otros niños que yo conozco. Y separándote, puedes observar esto, ¿no? Yo no sé si les ven pequeños o que están pensando en que tiene que estar el adulto a acompañarle, ¿no? Y esto es otro problema social, ¿no? En el sentido de que, oiga, pues un niño se puede desplazar solo, ¿por qué no? Claro. Igual al colegio, de lo que tanto hemos hablado. Sí, no, es que me viene a la cabeza la excusa rápida, no de decir, bueno, es que ¿qué padre deja a su hijo solo? Precisamente porque entendemos que es seguro. Bueno, pues entendemos que cruzar una carretera no debe ser inseguro, lo hace inseguro quien no cede, lógicamente. Con 10 o 11 años claro. Es factible que pueda ir solo perfectamente, aunque sea al recorrido de su colegio, y si el chaval buenamente puede estar parando a que le paren, igual pierde 2 minutos de su tiempo. No, y hablamos de autonomía, de independencia, de empezar a generar a determinadas edades, pues que uno, no se trata de decirle al chaval, vete a la otra punta de la ciudad y cómprame, no. Claro, se trata de ir dándole pasos para que él se sienta seguro o ellas se sientan más seguros en esa independencia. Eso es. Voy a hacer un apunte dándole a los niños y a los contenedores que veíamos antes, si podemos recuperar la imagen. Te lo he cortado, es cierto. No, simplemente es porque yo he recibido quejas de algunos espectadores. Por favor, esta imagen que vemos, el contenedor de vidrio, con aviso sobre todo a los adultos que estén pendientes de los más pequeños, porque es muy cuco meter la mano ahí. En plásticos o en cartones pasa poco, pero el vidrio se rompe, el vidrio tiene cristales, y a veces incluso, pues cuando, claro, ahí no sabemos si el contenedor está lleno, está a mitad, hasta donde sea, abrimos, puede caer algo. Entonces, siempre que tengáis acceso, mucho cuidado, porque ya he recibido alguna queja al respecto. Evidentemente, pues como todos, habrá que darle una vuelta o lo que sea, pero mucho cuidado cuando se accede a esto, que la intención es buena, pero un uso equivocado o incorrecto pues puede dar algún sustito. Pero no nos puede frenar ese tipo de cosas para avanzar. No es motivo para no hacerlo, sino en este caso es el cuidado del usuario, ¿sabes? Tener un poquito de cuidado. Efectivamente. Luego una cosa que también es importante, ya has dicho en la imagen, que es auténticamente accesible y es porque está enrasado con la acera y luego accedemos. El tema es cuando tenemos esa separación que tú muchas veces has comentado entre el bordillo y el contenedor, claro. Con lo cual, aunque tenga trampilla el contenedor, aunque tuviera eso, está separado, tiene bordillo y no accedemos, no podemos bajar. Es que pensemos en una silla de ruedas, pues tendría que ir a buscar el paso de cebra más cercano, transitar por la calzada, meterse por alguno de los laterales para poder entrar, bueno, en fin. Ojo, la ubicación de esos contenedores probablemente sea la idónea para la recogida de, no puede, residuos, pero entonces habría que habilitar pues ahí una meseta, una plataforma a cota, ¿no? Porque si no, no tiene sentido el uso. Algo hay que hacer, pero Félix, lo vamos a dejar para otro día porque podríamos seguir resolviendo. Yo creo que la ciudad en materia de movilidad, lo has dicho tú muy bien antes, yo digo el problema.
Resolvemos, no sé si mucho o poco, pero por lo menos detectar dónde están esas incidencias y a partir de ahí que la mente es pensante. Bueno, y en cualquier caso, apostar por la filosofía que tiene la movilidad sostenible, ¿no? Hablar y centrarnos en las necesidades de las personas y no tanto de los vehículos. Esta es la idea y es la gran diferencia entre hacer y seguir haciendo infraestructura para los coches, como hemos estado haciendo décadas atrás, o estar pensando en las necesidades cotidianas de la movilidad mayoritaria, que es la de a pie, ¿no? En las ciudades. Félix, nos vemos aproximadamente en un mes, porque justo un mes no puedes decir, que está el puente ya por ahí, seguro que algunos os marcháis Tendremos lucecitas, la próxima vez tendremos lucecitas. Puede ser. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas Seguimos gracias. en Escritorio Local.